Dios y las aflicciones. Y estaba compartiendo que, bueno, pues siempre va a haber aflicciones. Alguien dijo, los impuestos y la muerte nunca van a cambiar. Son las dos cosas que son seguras en la vida. Es lo único que es seguro. Pero yo digo que también las aflicciones. La Biblia nos dice, y hablando Jesús de sus labios, nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, esto es bien importante porque cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios porque Dios nos reconcilió con Él. Cuando recibimos la nueva vida, entonces el Señor pasa a ser el centro principal de nuestra vida. Él es el que se sienta en el trono de nuestra vida. Y desde ahí comienza a transformar nuestras vidas. Y si Él dijo que en el mundo hay aflicción, es porque hay aflicción. Nadie se va a escapar de la aflicción. Dices, no, a mí ahorita no me está yendo mal, porque estamos en una situación complicada como nación. Hay gente que dice, pues yo estoy bien, o sea, no me ha pasado nada. Mira, pero a todos, tarde o temprano, nos va a tocar a la puerta el dolor. Tarde o temprano va a llegar alguna situación familiar, va a llegar alguna situación financiera, va a llegar alguna situación de salud. Siempre va a haber alguna situación. La aflicción y el dolor, de ahí nadie se va a escapar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el niño va a sufrir, el adolescente va a sufrir. La aflicción no hace acepción de personas. La aflicción va a llegar a tu vida tarde o temprano. A lo mejor en este momento tú dices, yo estoy muy bien. O a lo mejor otras personas están diciendo, yo estoy pasando una situación bien complicada. Y el propósito de estar hablando aquí es porque queremos que tú entiendas que hay algo más alto que lo que estamos viviendo aquí. ¿Por qué hay aflicciones en el mundo? Hay gente que está sufriendo ahorita en este momento. La Biblia nos enseña cómo podemos tener paz en medio de la tormenta. Mira, México es un país, como te digo, muy alegre, pero al mismo tiempo nuestras tradiciones hacen que no nos conectemos con Dios como debemos de conectarnos. Por causa de lo mismo, de que la comida es maravillosa, las playas son maravillosas, los mariachis, tenemos tanta cultura y tanta tradición que pueden ser una distracción de nuestra conexión con Dios, que fuimos enviados aquí con un propósito para nacer en este mundo y para poder disfrutar de la vida eterna con Dios. Mas no todos son hijos de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Nos hacemos hijos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces es importante que la gente entienda eso, porque la gente piensa que todos se van a ir al cielo. Y no es así, no es así. Mira, todos tenemos padres terrenales, todos venimos de un papá. ¿Sabes qué? Nuestro papá por lo regular no nos va a pasar todo, sea como sea nuestro padre o como él piense. Algunas cosas nuestro padre terrenal nos va a decir, esto no está correcto. A su entendimiento va a tratar de darnos lo mejor dentro de su entendimiento. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede. Entonces, como Dios es omnisciente, ya sabe cómo somos nosotros. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque es lo mejor para nosotros. A veces la gente dice, ¿por qué Dios está causando esta situación en mi vida? ¿Por qué estamos pasando por esta dificultad? Porque a veces Dios usa las dificultades para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ahora vamos a estar viendo la vida del apóstol Pablo, y voy a estar hablando bastantito acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso y era una persona que estaba en contra del cristianismo. Cuando comienza el cristianismo, después de que Jesús resucita de los muertos, manda a sus discípulos a que fueran a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces empieza también la persecución. Saulo de Tarso era un fariseo, era de los sacerdotes del judaísmo. Entonces cuando nace el cristianismo,
pues es como una amenaza a lo que ellos creían y comienza a perseguir a la iglesia. A perseguir a la iglesia, el decir perseguir a la iglesia no es perseguir un edificio, sino perseguir a los creyentes. La Biblia cuando dice la iglesia está hablando de un cuerpo de personas, no un templo de piedra o de cómo está hecho el edificio. Pero la iglesia en la Biblia es un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesucristo y que creen lo que Él nos dejó, nuestras promesas que están en este libro que se llama la Biblia. Entonces Saulo perseguía a la iglesia e iba a apresar a los cristianos. De hecho, cuando asesinaron a Esteban, que fue el primer mártir, dice que lo apedrearon, dice, y trajeron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Entonces, este Saulo de Tarso, Dios se le aparece en el camino a Damasco y esa luz resplandeciente lo deja ciego y le dice, vete a la calle que se llama la derecha. Fíjate, este es Pablo, el apóstol, el que escribió 13 libros de la Biblia, quizás 14. Este Pablo era un homicida, era una persona que perseguía a los creyentes, aún hasta con la intención de matarlos si fuera necesario. Pero los apresaba y los encarcelaba por creer en Jesucristo. Entonces Jesucristo se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Le dice el Señor, si tú eres muy picudo, yo soy más picudo, te voy a dejar ciego. Y luego manda a uno de los discípulos a que le ponga las manos porque lo dejó ciego y le dice, ve a la calle que se llama a la derecha, ahí está un joven llamado Saulo, ponle las manos, dice, él nos quiere matar, o sea, porque en visión Dios le habló a esta persona, y dice, porque es instrumento escogido me es este. Y desde ahí, este discípulo va y le impone las manos, y se le caen unas escamas de los ojos al apóstol Pablo, y comienza a predicar. Ahora, este joven que era asesino fue transformado por el poder de Dios y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y voy a estar leyéndote algunas de las cosas que pasó Pablo por servir al Señor. Los dolores que pasó por servir al Señor. Porque el Señor dice, a este le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por el Evangelio. Así como la hizo, pero Dios lo usó poderosamente. No estoy diciendo que pagó por lo que hizo, sino que también Dios le hizo sentir el dolor. ¿Y sabes qué? Dios nos hace sentir el dolor para que podamos ayudar a otros. En la carta segunda de los Corintios, Dios nos habla que el consuelo que Dios nos da en nuestras aflicciones es para que podamos consolar a otros. Y si tú me estás oyendo y dices, pues yo no estoy en sufrimiento, tarde o temprano, el dolor va a venir a tocar a tu puerta. Nadie se va a escapar de la aflicción. Nadie. Yo cuando me convertí me decían, entrégate a Cristo y se van a acabar los problemas. No se acaban los problemas. Lo que pasa es que ahora ya no estás solo. Ahora tienes a Dios. Ahora tienes su sabiduría. Y cuando conocemos su palabra, Romanos 8:28, que es un pasaje favorito entre muchos cristianos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Todos somos llamados, pero no todos escogen ser escogidos. Dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque pocos escogen ser escogidos. Si tú tienes un sincero anhelo de servir a Dios y de ser su discípulo, entonces el Señor no te va a decir, no entras. Claro que te va a decir, dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Entonces voy a comenzar a leer la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Y vamos a ir al capítulo 14. No, vamos al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11. Dice en el versículo 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más.
Fíjate todo lo que dice así nada más en un ratito. Esto es lo que me ha pasado por servir al Señor. Dice, en trabajos más abundantes, azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Dice, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Sabes qué? Todas estas situaciones le pasaron de a diario. Fue una situación que no lo dejaba en paz. Pero Pablo dice, de los judíos he recibido, dice, 40 azotes menos uno. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. He sido azotado con varas. ¿Sabes qué era azotarlos con varas? Azotarlos con varas, los colgaban de los pies y trataban de quebrarle todos los huesos que podían para que ya no caminaran. Pero mira, cuando tú estás sirviendo a Dios, el Señor de alguna forma obra para que tú estés bien. Fíjate, aquí dice que naufragó 3 días y un día y una noche estuvo como náufrago en alta mar. ¿Sabes qué es naufragar? Es cuando andas en el mar y de repente viene la corriente y te comienza a meter hacia adentro del mar. Y es una situación bien complicada. Yo nunca he estado naufragando, pero yo creo que es una situación complicadísima. Estuvo naufragando, dice, 3 veces he padecido un naufragio y un día entero y una noche he estado como náufrago en alta mar, donde ya no sabes para dónde es el este, el oeste, dónde es el norte, el sur. Estás perdido en el mar y no sabes si vas hacia adentro, más adentro del mar, o vas de retorno a la playa, vas de retorno a la salvación, a tierras firmes. Entonces dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, le fue como en feria, de todo. Y Pablo tuvo poderosos sufrimientos. Yo creo que pocas personas han pagado eso. Pues todavía hay personas que están siendo asesinados, están siendo atormentados por llevar la palabra de Dios a la gente. Hay una guerra para que la palabra de Dios no llegue, y por eso son los problemas también. La vida trae problemas de por sí, pero muchas veces cuando tú quieres comenzar a predicar, viene la persecución en contra. Entonces a Pablo estaba recibiendo esta persecución, no porque estaba haciendo algo malo, sino porque quería llevar la vida eterna y la gloria de nuestro Señor a la vida de las personas. Y eso a veces cuesta. Y esto está escrito para nosotros, para que tú entiendas que aquí hay aflicción. Aquí hay aflicción. Y este libro nos enseña cómo vencer aquí. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, voy a seguir leyendo aquí. Dice, versículo 29, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Versículos 28 y 29 del capítulo 11. Dice, todo lo que también se me carga es la preocupación por las iglesias. Cuando tú estás sirviendo a Dios y alguien sufre, todos sufrimos. Pero muchas veces cuando uno es líder, resentimos más el dolor de la gente. Cuando alguien está pasando por una situación, lo sentimos. Cuando hemos pasado por situaciones complicadas, podemos ayudar a las personas que están pasando por una situación complicada. El propósito de la aflicción es porque en el mundo hay aflicción. Y cuando nosotros hemos sido afligidos y ya sabemos
cómo se siente la aflicción, podemos consolar a los que están pasando por una situación similar a la que nosotros ya pasamos. Es más fácil ayudar a alguien cuando tú ya pasaste por la situación. Es más fácil calmar el dolor y ser un bálsamo en la persona cuando tú ya sufriste lo mismo que ellos están sufriendo y que venciste. Porque aún la aflicción no es permanente, es temporal. Esto pasará. La situación que estamos viviendo, plaga, pandemia o como le queramos llamar, va a pasar. No es permanente. Ha habido cosas mucho peores de lo que estamos pasando. De hecho, México es un país bendecido. El doctor que estuvo al tanto de Jonathan, ahora que nació ahí en McAllen, Texas, él es misionero y me dice, voy a ir a África. Y le digo, ¿cómo te fue en África? Pues, cuando estuvimos ahí fue a África y fue a la India. Bueno, ya cuando ya operó a mi esposa, al día siguiente, a los 2 días creo, se fue a la India. Y me dijo, ¿sabes qué? En África no hay ni basura. No hay ni basura. Y le digo, ¿cómo? Dice, no hay nada. Bueno, el lugar de África al cual fue a predicar, en esa área era muy pobre. Era tan pobre que no había basura. Mira, aquí cuando tú ves basura en las calles es porque el empaque o el papel o el envoltorio que anda ahí rodando en la basura, en las calles, en todos lados anda la basura, es porque ya tuvo un contenido la basura. Entonces hay abundancia. México es un país sumamente bendecido. Entonces yo te animo a que no estés desanimado. Hay muchas oportunidades. México es una nación bendecida, es un pueblo escogido por Dios. Pero vamos a salir avantes. Y el Señor quiere que entendamos que Él va a regresar y nos va a llevar con Él. Si estamos vivos cuando Él regrese, que dice que hay una corona para los que amamos su venida, porque dijo que iba a regresar. Y en cada guerra y en cada situación decimos ya fue el fin del mundo. Y ha habido situaciones más complejas, ha habido otras pandemias, la plaga bubónica, la plaga negra, guerras, ha habido 2 guerras mundiales. Imagínate toda la destrucción en una guerra mundial. Hay mucha aflicción, destruyen casas, la gente pierde sus miembros, pierde brazos, ojos, pierden piernas, o sea, quedan tocados para toda la vida en silla de ruedas, quedan inválidos. O sea, es una situación, es un infierno en la tierra. Y sin embargo, cuando creían que era el fin del mundo, no fue el fin del mundo. Aquí en Monterrey acabamos de tener un tornado. Yo no había oído de un tornado. Ventarrones hemos tenido muchos. Hubo un tornado y estaba viendo las noticias que las cajas de los trailers aplastadas, los agarró las cajas de los trailers y las hizo flotar. No hay garantía aquí, no hay garantía de la vida. En este mundo hay aflicción. Bueno, gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas, hubo no sé cuántas, sí murieron algunas personas, pero nunca sabemos cuándo es el día en que tenemos que irnos de aquí, de este mundo. Yo quiero decirte algo. El hecho de que tú estés aquí, en este momento, es prueba de que todavía Dios no termina contigo. Y eso es prueba de que tú debes de estar aquí. Y que Dios quiere que entiendas que Él tiene un plan para tu vida. Dios quiere que entendamos eso, que tenemos un propósito, tenemos un destino, tenemos un origen, tenemos una identidad cuando venimos al Señor. Un propósito y un destino, que esto no es todo lo que vamos a tener. Esto no es permanente, esto es temporal. Y todo lo que estamos viviendo es temporal. Entonces, yo de todo corazón bendigo a todas las personas que me están escuchando y a sus familias, y que el ángel de la muerte no toque sus casas. Es difícil cuando perdemos a un ser querido, pero tarde o temprano, como les digo, el dolor va a tocar a nuestra casa. Tarde o temprano, algún día vamos a tener que partir de este lugar que se llama la tierra. Entonces, pero no estamos aquí nada más por casualidad o por un accidente. Estamos aquí porque fuimos creados por Dios. Entonces, la Biblia nos explica por qué estamos aquí. Ahora, aquí dice, el versículo 32 dice, en Damasco
el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. No voy a ir al libro de Hechos, pero en el libro de los Hechos, cuando Saulo se convierte en Pablo, ahí todavía en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que habían dado la orden de matarlo. Aquí está refiriéndose a esa historia que pasó en el libro de los Hechos, el cual lo escribieron entre él y el doctor Lucas, que escribió uno de los evangelios, Lucas y libro de los Hechos. Es un solo tomo, pero bueno, en la Biblia viene Lucas, luego viene Juan y luego viene Hechos, pero los dos libros fueron escritos por Lucas y el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces dice aquí, fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que lo mataran? ¿Cómo Dios obró para que se dieran cuenta que lo iban a asesinar? Y que el gobernador andaba sobre, decía, cuando el gobernador te trae jabón, como decimos aquí en México, no te la vas a escapar o va a ser muy difícil ya cuando un gobernante está en contra de otro gobernante. Sí, esas situaciones son más complicadas, pero para eliminar a una persona que anda predicando nada más, pues no es muy complicado para un gobernador. Pero ¿sabes por qué bajó en ese canasto? En ese canasto iban 13 libros de la Biblia. Ese canasto tenía un propósito. Y el que iba en el canasto, el apóstol Pablo, él iba a escribir 13 libros bíblicos. Él iba a escribir 13 libros. Por eso se llama la Biblia biblioteca de Biblos, porque son 66 libros los que tiene este tomo. Por eso se llama la Biblia, porque es una enciclopedia pequeña, tiene 66 libros. No va a tocar ese punto, pero ahí iban 13 de esos libros, iban en ese canasto. ¿Por qué? Porque el canasto tenía un propósito y aparentemente era una situación complicada, pero Dios tenía otros planes. Y no importa cuán complicado sea la situación que tú estás viviendo, Dios tiene otros planes para ti. Si, ¿sabes qué pasa cuando pasamos por una aflicción? Nuestra fe es transformada. Cuando tú sabes a dónde vas, no tienes miedo a morir. Yo voy a morir cuando el Señor quiera. Ahora, hay gente que muere antes de tiempo, pero porque la Biblia menciona, dice, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? O sea, Dios sabe, ok, si te vas así, vas a cumplir con mi propósito. Pero si te vas en la forma en que tú quieres y que no es la forma en que yo quiero que tú vayas, entonces a lo mejor vas a vivir menos. O sea, Dios en su inmenso conocimiento, en su omnisciencia, ¿sabe? Si te vas por ahí, voy a cortar tus días. Entonces, yo me voy a ir cuando el Señor quiera. Y Pablo no se fue porque no era el momento de Pablo que se fuera. Ahora, Pablo había sido arrebatado al cielo. Esa es otra de las razones por la que Pablo, yo creo que estaba muy emocionado de hacer la voluntad de Dios, porque dice, conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Y sigue hablando aquí esto en el capítulo 10. Dice, capítulo 10, perdón, 12. Estoy leyendo en 2 Corintios capítulo 12. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Ahora, fíjate, estas palabras dice, no puedo hablarlas. O sea, como que recibí una revelación que estaba como en otro lenguaje, o que es una cosa que no tiene explicación en el mundo que conocemos como lo conocemos. Y que escuchó palabras inefables que el hombre no puede expresar. Entonces, cuando estamos en el Señor, comienzan a llegar las visiones, comienzan a llegar las revelaciones, comienzan a llegar los sueños. Muchos de ustedes que son soñadores,
Dios habla mucho en sueños, más de lo que tú te imaginas. Más de lo que... Hay gente que me dice, yo nunca he soñado. Dios te habla en los sueños. Entonces dice Pablo, dice Pablo, si ustedes se están jactando, yo tengo derecho a jactarme más porque yo ya fui llevado al tercer cielo. Dios me llevó al tercer cielo. No sé cómo estuvo la cosa, no sé si me llevó con mi cuerpo o si me llevó en mi espíritu, pero fui al tercer cielo y escuché cosas que el hombre no puede expresar. O sea, hay cosas sobrenaturales cuando estamos con el Señor. Dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice, y para que las grandezas de las revelaciones no se me subieran, en otras palabras, para que no me cayera en orgullo, dice, me fue enviado un mensajero de Satanás. Porque a veces decimos, ¿por qué Dios permite esta aflicción? No, a veces el diablo pide permiso y Dios en su infinita sabiduría dice sí o no. Ahora, si le permite, no le va a permitir para destruirte, porque Dios nunca va a tener maldad en lo que hace. Cuando tú lees el libro de Job, hay un libro que se llama Job en la Biblia, que es muy antiguo. El diablo le pide permiso para destruir a Job. Le dice, pues lo tienes rodeado de bendiciones. Dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios. Dice, pues lo tienes rodeado de bendiciones. Dice, pero quítale lo que tiene y ves cómo te maldecirá en tu cara. Y dice el Señor, ok, haz eso, pero no le puedes quitar la vida. Fíjate cómo le dice el diablo, piel por piel. O sea, el pellejo. No, como dicen aquí en México, todos quieren salvar el pellejo. Así se lo dice el diablo. Le dice, está bien, pero no puedes quitarle la vida. Y dicen, ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque Job salió mejor que como estaba. Y al final de cuentas, Dios le dio doble. Me gusta un dicho en inglés que dicen, double for the trouble. Doble por la aflicción. O sea, todo lo que lo afligió, Dios, todo lo que le quitó el diablo, le retornó las riquezas. Lo primero que le quitó fue las riquezas. A veces la gente dice, la riqueza es del diablo. Es del diablo cuando no sirves a Dios. Es del diablo cuando no sirves a Dios. Pero las riquezas pueden hacer muchas cosas buenas. Job era rico. Y dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción de Job y le retornó las riquezas al doble, le retornó todo al doble, el ganado al doble, todo. Lee el libro de Job. Entonces, Job no sabía que el diablo había pedido permiso. Entonces, no estoy diciendo que Dios siempre le va a dar permiso al diablo, pero finalmente Dios va a tornar la situación en una bendición. Entonces dice, este mensajero de Satanás, dice, le he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia es mi regalo inmerecido. ¿Sabes qué? A veces viene la aflicción por el orgullo. Dice Pablo, para que yo no me exaltase sobremanera a causa de las revelaciones, me fue enviado un mensajero de Satanás. No, ese de Dios, un mensajero de Satanás. O sea, el diablo dijo, a ver, vamos a ver si este chavo es orgulloso. El orgullo atrae a veces dolor y sufrimiento innecesario. Entonces, a veces cuando tenemos orgullo, el Señor permite que venga la aflicción. Dios sabe todas las cosas. No a todos es así. Cada persona es única y cada situación es única. Y cada aflicción al final es para bendecirte. Aunque dices tú, ¿cómo va a salir una bendición? Créemelo, yo he pasado muchas aflicciones y de todas ellas me ha librado el Señor. Y de todas ellas, de todas las aflicciones que he tenido, algo bueno ha salido. Algo bueno ha salido de cada una de ellas. Dices tú, no entiendo eso.
ni yo lo entiendo. Hay cosas que no se pueden explicar. Pero Dios va a tornar todas las cosas para bien de los que le amamos. Por eso te digo yo, acércate a Dios, acércate a Dios. Porque al final Dios va a tornar la situación mala. No, no dice que te va a quitar la aflicción. Va a tornar la cosa mala en algo bueno. Dios va a tornar esa cosa mala en algo bueno. ¿Ok? Bástate mi gloria, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos ahora a ir ¿para qué fue la cárcel? O sea, Pablo estuvo en la cárcel, dice, estuvo naufragando, estuvo en diferentes situaciones. Vamos a ir al libro de Filipenses. Fíjate que el libro de Filipenses se escribió desde la cárcel. El libro de los Filipenses me gusta mucho. A mí me gusta mucho la raíz. ¿Por qué se llamaba la ciudad de Filipos? Bueno, ya no quiero tocar, pero me apasiona la historia. Alejandro el Magno, que es el leopardo que sale en el libro de Daniel, cuando estamos hablando en uno de nuestros programas de estas fieras que salen ahí y que son profecías de imperios que iban. Entonces, Alejandro, fíjate que los griegos tenían un corazón muy educado. No conocían a Dios, pero hasta cierto punto entendían que había un creador. Sí entendían eso. Entonces, el rey Filipo fundó la ciudad de los filipenses. Era el rey de Macedonia. Entonces, ese pueblo de los filipenses es el pueblo más dulce. Y a ellos dirige Pablo la carta a los filipenses. ¿Y sabes de dónde la escribió Pablo? Desde la cárcel. Desde la cárcel. Y eso es el libro del gozo. Mira, tú puedes estar alegre por la alegría, porque, por ejemplo, ahorita el Día de las Madres, hay mucha alegría en México. Pero gozo es estar alegre, es sobrenatural en medio de las circunstancias. ¿Cómo pasa eso? Solamente Dios lo puede dar. A veces a mí me han dicho, ¿por qué estás tan tranquilo y tan sonriente si estás en una situación bien complicada? Porque es el gozo del Señor. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces los filipenses están hablando de ese gozo. Y fíjate lo que dice aquí, Pablo está hablando aquí en los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Fíjate, para decir estas palabras, alguien, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque tiene una revelación muy grande de lo que realmente importa, que es la vida eterna. Porque acuérdate que estábamos leyendo que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que el hombre no puede expresar. Y él está diciendo aquí en el capítulo 1, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que no sé qué escoger, porque sería mejor que estuviera con Cristo. ¿Por qué? Porque allá no hay dolor, porque allá no hay pobreza, porque allá no hay aflicción, porque allá no hay división, no hay problemas familiares, porque no hay pecado, porque no existe la enfermedad, porque todo es de oro, porque hay mansiones, porque tu casa va a ser la casa de tus sueños. Hay mucha gente que dice, yo quiero tener la casa de mis sueños. Aquí a lo mejor la vas a tener, la casa de tus sueños terrenales, pero si te la das bien y si no, no. Pero allá sí, el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar mansión para ustedes, voy a preparar morada. En unas traducciones y el original dice, voy a prepararles una mansión en el cielo, porque allá es increíble, el cielo es increíble y es permanente y el cielo es perfecto. Entonces ahí es donde debemos nosotros de estar. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí en los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como una persona que está en la cárcel está hablando, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Está hablando de un gozo en la cárcel.
en la cárcel. Nos está hablando a nosotros. Al que bajaron en ese canasto por una ventana en la pared desde los Damasenos, al que lo bajaron, ahí venían estas palabras escritas. Porque si Dios hubiera permitido que le mataran, no estuviéramos nosotros escuchando esta consolación que estamos escuchando, este gozo. Porque está él animando a los que están libres. El cautivo animando a los que están libres. Y hay mucha gente que está libre y está cautiva. Hay gente que está en la premisa de que no tiene salida. Dice la Escritura, nada es imposible para Dios. Tu situación no es imposible para Dios. A lo mejor tú estás pasando por una situación compleja, pero para Dios no hay nada imposible. Y las cosas que tú crees que son imposibles, para Dios no son imposibles. Ahora, voy a una más aquí. Dice en el versículo 4:12, 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y hay un pasaje que a todos nos gusta bastante, a los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, una vez escuché a un erudito decir estas palabras, que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en la cárcel donde se encontraba recluido Pablo, cuando llovía, el drenaje de esa área se inundaba. Y en esa celda entraba lo del drenaje con todo y popó. Entraba ahí. Imagínate estar ahí cautivo y que te llegue una inundación de esas. Lo único que puedes decir regocijaos, y otra vez les digo regocijaos, es porque tienes una revelación muy poderosa del cielo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no tenía que estar aquí. Estaba en la cárcel. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el verdadero amor de Dios. Ahora, las aflicciones que tú estás pasando no son nada. ¿Para qué son las aflicciones? Para animar a otros. Cuando tú estás pasando por una aflicción, mi esposa me dice, tú siempre tienes un espíritu de animar a la gente. ¿Sabes qué? Animar a otros es el oxígeno que da vida a tu alma. Animar a otros es el oxígeno que da vida a tu alma. Cuando tú estás animando a otros, las cosas cambian. Pásame. Bueno, retomando el tema que el pastor está compartiendo, quiero leerle 2 Corintios 4, del 7 al 10, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y me gusta mucho este pasaje y siempre estos pasajes bíblicos. Aquí el vaso de barro pues somos nosotros, y dice que la excelencia, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El mensaje del evangelio de Cristo que llegó a nuestra vida. Claro, la Trinidad, que nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el mensaje del evangelio, la luz del evangelio que llegó a nuestra vida, la fe, la salvación. Y ese es el gran tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque a veces pareciera que las palabras son las mismas. Decimos, ando bien atribulado, pero no significa que tenemos que estar angustiados. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que tribulación, todos pasamos tribulaciones, penas, situaciones que no son agradables, adversidades, todo lo que es aflicciones en nuestra vida, cosas que nos afligen, pero angustiados es diferente. Angustiado es cuando está la gente desesperada, triste, que no sabe cómo resolver los asuntos y te angustias y crees que no tienes esperanza, que no tiene solución la situación, y eso es estar angustiado. Entonces dice, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados.
Aquí en México usamos mucho el término apuros. Es que ando bien apurado, y sobre todo en términos financieros. Cuando hay alguna situación familiar de que faltan finanzas, de pronto dicen mucho las amas de casa, ay, es que estoy muy apurada porque no tengo para la colegiatura, no tengo para la escuela, no tengo para alguna situación que de deuda que tengas. Entonces, eso es estar apurada. Y como digo, aquí lo mencionamos mucho, pero dice que estamos en apuros, mas no desesperados, que es diferente, es muy diferente. Apuros es cuando no puedes resolver algo, que tú estás ¿cómo resuelvo esta situación? Y te sientes apurado de querer resolverlo y no puedes, es como obstáculos. Y desesperados es cuando pierdes la esperanza. Y nosotros tenemos una esperanza. Jesús nos trae esperanza a nuestra vida, que no estamos solos. Y que sea la situación cual sea en la que nos encontremos, cuando nosotros estamos conectados con Dios y que tenemos ese tesoro en nuestro corazón de Jesús, ¿qué pasa? Pues tenemos esperanza, no estamos desesperanzados. Por eso dicen apuros, mas no desesperados. ¿Cómo actúa una persona desesperada? Incluso hasta los cabellos se estira, anda, incluso a veces hasta contagias ese estrés o esa desesperación a la familia, o andas incluso hasta irritado. Cuando una persona está desesperada, anda peleándose hasta con quien no debe, y enojándose con la familia, con los hijos, con las personas más cercanas. ¿Por qué? Porque anda desesperado, porque trae alguna situación y no tiene esperanza. Él no ha depositado esa situación en manos de Dios, y entonces contagia a toda la familia de esa situación negativa. Entonces, cuidado. Sí podemos estar en tribulación, pero no significa que tengamos que estar desesperados. Y lo dice, perseguidos, mas no desamparados. La persecución muchas veces puede ser, hay persecución de muchas maneras. Puedes tener persecución en tu trabajo porque tienes al Señor, porque hablas de Dios, porque predicamos el Evangelio. También podemos tener persecución por eso. A veces no tiene que ser una persecución como que, ay, te anda buscando la policía. Las cosas están muy así graves, como otros países que sí tienen persecuciones graves, ¿verdad? De que los meten a la cárcel, como el caso de Pablo, que Pablo lo llevaron preso no porque era un malhechor, sino por predicar el Evangelio. Ahí tenía él persecución. Sin embargo, en esa persecución... dice, instrumento escogido para hablar con reyes. Así Fíjate, es. así, de la cárcel lo llevaron con el emperador de Roma, con el rey Agripa, y le dice el rey, por poco me persuades a ser cristiano. Le dice, no solamente quisiera que tú, rey Agripa, porque tú sabes lo de la resurrección que estoy hablando. Así es. Wow. Sí, entonces, y luego fíjate cómo Pablo, aún ahí en la cárcel, pues escribió las epístolas. Y a toda la guardia de lo que estamos leyendo ahorita, ahí lo escribió en las cárceles. Se convertían los soldados élites, la guardia personal del César, estaban escuchándolo porque estaba en el pretorio. El pretorio era la cárcel personal del emperador. Ahí ¿Y cuál fue las epístolas que escribió en la cárcel? Que pues, fue Filemón. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filipenses, la carta del ánimo, del gozo. Y las escribió ahí recluido ahí por inocente, porque por predicar precisamente el Evangelio, no tanto por malhechor. Oye, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios. Esa revelación y la armadura de Dios en el capítulo 6 para que te proteja. Eso estaba ahí en el canasto cuando lo bajaron. Así es. Efesios. Entonces dice que estamos en persecución, pero no desamparados. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor con nosotros, porque si nosotros corremos a Él, Él siempre va a tener una palabra para nosotros, siempre va a tener consuelo, ánimo, y siempre va a estar ahí. Incluso cuando Jesús se fue, que dijo, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces ahorita está el Espíritu Santo aquí en la tierra con nosotros. A lo mejor no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, lo podemos palpar. Yo lo he soñado. De hecho, yo he soñado al Espíritu Santo como una paloma transparente en el cielo. O sea, que veo las nubes y lo he visto volar en el cielo. Porque la gente cree que es una paloma. Como dice, una como paloma. Por eso digo como una paloma, porque era bien. como transparente y no era exactamente una paloma, pero era como una paloma lo que yo soñé. Qué entonces es bonito el Espíritu Santo que está aquí en la tierra y que está con nosotros, y que dijo que Él prometió que estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Porque no estamos solos, no estamos solos. Y luego dice, derribados pero no destruidos. Pareciera que fuera la misma palabra. Entonces, derribados puede ser que perdiste a lo mejor el ánimo. A veces hay situaciones que llegan a la vida y que pierdes está enfermo ánimo. a veces, derribado, porque hay gente que está derribada, enferma. Sí, o que se te acaban las fuerzas, o que ya te cansaste de luchar por algo y te sientes cansado. O tu familiar, derribado a lo mejor, pero no destruido. Ajá. Y Dios todo lo puede. O que estás luchando con situaciones familiares y te sientes derribado, te sientes que ya no puedes, a veces sientes que ya no tienes fuerza, pero no estás destruido, porque destruido es eliminado. Y el enemigo nos quiere eliminar totalmente, sacar del mapa, que ya no te levantes, que ahí te quedes tirado, que te quedes tirada y no hagas caso a eso, porque dice que está la luz del evangelio en nosotros y tenemos a Jesús, no estamos desamparados porque también tenemos al Espíritu Santo. Y lo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate qué interesante, porque dice que la muerte de Jesús por todas partes de nuestro cuerpo. ¿De qué está hablando ahí? Pues tú dime. De su sacrificio, de su sacrificio. Está hablando de su sacrificio en la cruz. O sea, porque dice, tuvimos sentencia de muerte nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual, dice, nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Segunda de Corintios, capítulo 1. Así es. Es lo que dice. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, que aún perdimos la esperanza de vivir, porque ya estaban mar adentro y ya no sabían qué iba a pasar. Así es. Pero pusimos sentencia de muerte nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Porque ahorita que estabas hablando de derribados, digo, hay gente que está derribada, pero ¿sabes qué? Cuando está alguien derribado, llega fe a tu vida. Y a lo mejor sea para vida o para muerte, tu vida es transformada, porque vamos a morir todos, es como les sigo diciendo, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, no hay que tenerle miedo a la muerte, no hay que tenerle miedo a que está la pandemia. Sí, hay que cuidarnos, sí, hay que protegernos. Sí, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Dice en Eclesiastés 3, todo está en la Biblia. Ahorita es tiempo de no abrazar. Ahorita aquí nos saludamos de codo y todo. Y hay gente que no cree eso. Y cuando el diablo vino a tentar a Jesús cuando estaba ayunando 40 días y 40 noches, y dice, lo llevó al pináculo del templo. El pináculo es el cono, es un lugar incómodo. El diablo te lleva a un lugar incómodo. Y hasta ahí llevó a Jesús en espíritu. Y en el lugar más alto. Sí, y dice, tírate, que el cabo que escrito está, a sus ángeles se enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Fíjate, el diablo le dice a Jesús, mátate. A mucha gente le dice, mátate. No es la voluntad de Dios. Te estoy diciendo porque a lo mejor me está oyendo gente. No es la voluntad de Dios que te mates. Y le dice Jesús, escrito también está, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Fíjate, Jesús pudo haber hecho y mandado a los ángeles, Dios hubiera mandado a los ángeles, pero dice el Señor, no estés tentando a Dios. Y hay gente que anda tentando a Dios hasta cierto punto, a mí me vale. No, o sea, si te están diciendo que hay un virus, es real, no lo hagas por ti. Si tienes alguna persona que no tenga buena salud en tu casa, puedes afectar a esa persona. No, o sea, no nomás pienses en ti, de que tú tienes fe, tenla para ti. Pero cuida a los que están a tu alrededor, ¿ok? Si te están diciendo, y ya sabes, y si ha habido... hay gente que ha muerto por esa situación, y si me están oyendo y alguien ya tuvo una pérdida, pues qué difícil, pero por eso estamos en la fe predicando que hay vida eterna, ¿verdad, amor? Bueno, nada más quiero compartir unos últimos pasajes en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. No están ahí en la pantalla, pero apúntelo, siempre le digo que tome, de todos modos puede ver el video, de todos modos, y tomar la nota, porque Israel estaba teniendo una guerra y había perdido ya algunas ciudades contra los filisteos. La historia de David y Goliat, de eso se trata ahí. Los filisteos eran los palestinos hoy en día, y los israelitas eran los de David, ¿ok? Y los filisteos eran los de Goliat, que David tumbó a un gigante, a Goliat, porque Dios estaba con David. Entonces, vienen con el profeta Samuel, y el profeta Samuel les dice, ¿saben qué? Acérquense a Dios, y Dios les va a dar la victoria, y van a recuperar lo que perdieron, y ganaron la batalla y recuperaron sus ciudades. Imagínate, mucha gente ha sufrido pérdidas, pero porque nos desconectamos de Dios. A veces, no estoy diciendo que esa es la razón de todo, pero muchas veces sí es que abandonamos a Dios, y luego nos viene la situación compleja, y perdemos en la vida.
Y cuando nos regresamos a Dios, Dios comienza a recuperar lo que perdimos. Y eso fue lo que pasó. Y dice que Samuel agarró una piedra y dijo, Ebenezer, esta es la piedra de auxilio como testimonio. Y eso significa la palabra Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y agarró esa piedra y dijo, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Está en primera de Samuel capítulo 7, versículo 14. Ebenezer es una palabra bella. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Piedra de auxilio, piedra de socorro. Eso es lo que se llama Ebenezer y eso es el Señor Jesucristo. Esa es la piedra de socorro. Cuando entiendes la palabra de Dios, te das cuenta que la roca es Cristo. Quiero dejarte otro pasaje más. En Salmo 103, versículo 1 al 5, dice, bendice alma mía a Jehová. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Déjame te lo leo. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes que a veces queremos los beneficios, pero no queremos amarlo a Él? Bendice al Señor, alábalo, adóralo. Ese es el verdadero amor. Por eso Pablo podía resistir todo lo que le pasaba. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, o sea, te limpia todo lo que hayas fallado, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas. Como el águila, hasta te rejuvenece. Dice, el que te saca del hoyo, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila se rejuvenece. Pues la Biblia nos está diciendo aquí, el Señor quiere rejuvenecerte, sacarte del pozo, saciarte de bien, pero dice, primero bendíceme, dice el Señor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo su ser, tu santo nombre. Wow, es lo que te digo. No digas Diosito, o sea, dile, te bendigo Señor porque eres todopoderoso y tú vas a cuidar de mí. Un último pasaje. No, y ahí David también estaba animando a su propia alma. Así es. Y a veces nosotros mismos nos tenemos que animar. Por eso dice el salmista, dice, traed sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Porque a veces es un sacrificio decir, Señor, te alabo porque me ando en la lona. Pero cuando tú alabas a Dios, ganas la batalla. Cuando tú alabas a Dios. Judá era, cuando había guerra en Israel, Judá significa alabanza. Y al que aventaban al frente era la tribu de Judá para ganar las victorias. Judá significa alabanza. Cuando alabamos a Dios, llega la victoria. La Biblia es un libro también de guerra, pero guerra espiritual, para ganar lo que se pierde a veces. Un versículo más, ya nada más. Versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 5, es lo último que cierro. No está en la pantalla, pero como te digo, pues puedes volver a ver el video. 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque hay gente que está pasando, o sea, con que tengan lo suficiente para ahorita, bendice al Señor. O sea, no significa que siempre vas a estar así, como dijo Pablo, sé tener abundancia y sé estar en escasez para todo y en todo estoy preparado. O sea, a veces el Señor nos mete en situaciones para que nos demos cuenta qué es lo que es necesario y qué es lo que es innecesario en nuestra vida. Esta situación, la aflicción, nos hace ver lo que es innecesario en nuestra vida. Dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y ahí la palabra, una vez la estuve estudiando, y la palabra es nunca, 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 a través de toda tu vida y de toda la eternidad, te dejaré y te desampararé. Esa es una palabra de que cuando la tienes esa revelación, dices, yo estoy seguro en quien he confiado, porque todo va a estar bien cuando estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de irnos, quiero hacer una oración. El principio de la salvación es tener la fe. Para recibir la salvación se recibe por fe. Dice la Escritura que si creyeres en tu corazón que Jesús murió por nosotros y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para que seas justificado delante de Dios. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a hacer una oración. Y si tú eres sincero con Dios, o sea, que dices, yo no sé cómo amar a Dios, pero por fe, tú me vas a enseñar cómo amarte. Dice, Dios nos amó a nosotros primero. Entonces, ahora necesitamos nosotros
entender que el primer mandamiento es amar a Dios. Ese es el primer mandamiento. Y si no estamos cumpliendo con eso, ¿a dónde vamos a ir? Y cuando amamos a Dios no es porque Dios tenga complejo de inferioridad, es porque nos hace bien a nosotros, no a Dios. Dios no tiene complejos. Dios no necesita que lo amemos. Te hace bien a ti. Entonces vamos a hacer una oración sencilla, pero si eres sincero y con fe, hoy va a comenzar la nueva vida para ti. Si fuiste sincero, y si fuiste sincero vas a buscar más de Dios. Si no fuiste sincero, entonces no fue real. Entonces vamos a hacer la oración y vamos a decirle, Señor Padre, con toda sinceridad, yo creo que tú pagaste lo que yo merecía. Perdóname por haber vivido mi vida alejado o alejada de ti. Desde este día quiero que me perdones y sé que lo harás porque tú nos quitas toda la iniquidad y el pecado. Toda nuestra iniquidad y pecado. Yo creo que Jesús murió por mí. Que tú le levantaste de entre los muertos. Y en este momento tú me estás levantando entre los muertos. Y escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste la oración así sencillamente, ahí va a empezar tu nuevo caminar con Dios. Ahora eres una nueva criatura. Si le hiciste sinceramente, no hay pecado ya en ti. Todo lo que hayas hecho se acabó, está borrado y Dios lo metió a lo más profundo del mar. Y dice el Señor, ya no me voy a acordar de eso. Aunque tú le digas, pero Señor, esto no sé qué estás hablando. Aunque Dios lo puede sacar porque Él conoce todo. Pero Él decidió, ¿no? El disco ese yo decidí quemarlo, lo puedo reconstruir, pero no lo voy a hacer porque ya te lo prometí, que ya no me voy a acordar de tus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Okay? Entonces hoy tienes una nueva vida, contáctanos si hiciste la oración y para que empieces a conocer el camino de Dios y poder disfrutar tu nueva vida. Jamás vas a estar solo o sola desde aquí en adelante. Va a haber aflicción, va a haber tribulación, pero ya no vas a estar sola. Vas a tener al Espíritu Santo, al Señor, y vas a ser parte del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de creyentes en todo el mundo. Tienes una familia en todos los países del mundo, desde este día en adelante. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Alfonso Sáenz. Y Ángeles Sáenz.